El link generalmente les va a llegar por mensajería y si no lo colgamos también en anuncios, eso les va a quedar directamente puesto allí. Y lo que comenzamos en esta primera parte es analizando lo que son los principios básicos, una aproximación a lo que es la definición de la economía, las ramas de la economía, y luego ya sí nos concentramos en lo que son los principales elementos de oferta, demanda, equilibrio y demás. ¿Qué tenemos que tener presente, primero como precepto, como elemento fundamental? Que la economía es una disciplina social, ¿no? Tenemos que partir de la idea de que la economía es una ciencia social. ¿Y qué va a estudiar básicamente esta economía como disciplina? La forma en que las diferentes sociedades administran los recursos que son escasos. ¿Y cuál es la finalidad? Producir todos aquellos bienes y servicios, justamente, necesitamos y tratar de distribuirlos entre los diferentes individuos. Justamente lo que da origen a la actividad económica es la escasez, es el principio de escasez. La economía como ciencia social lo que trata es de explicar y predecir determinado tipo de fenómenos que se observan. Y a partir de eso, basado en la teoría, utilizar y crear modelos para explicar y predecir esos fenómenos. ¿Cuál sería un ejemplo? Yo puedo observar que los precios aumentan, suben de forma sistemática en una economía. Inflación. Y puedo, para ello, explicar qué es lo que lleva ese aumento de precios y predecir cuál puede ser su comportamiento futuro. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que basarme en una teoría. Entonces, podría tomar un enfoque monetarista y decir los precios se incrementan, como vieron para el segundo parcial, como consecuencia de el aumento de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, y eso lo que va generando es una presión sobre los precios en la economía. O podría tomar una vertiente y decir los precios aumentan porque hay imperfecciones en los mercados, hay mercados concentrados por formadores de precios y esto ocasiona que los precios en la economía también se incrementen. ¿Qué pasa con la economía? Creamos los modelos. Los modelos no son otra cosa que una versión simplificada de la realidad. Y muchas veces estos modelos, ¿qué es lo que hacen? Toman en consideración herramientas que nos proporcionan tanto la matemática como el caso de la estadística para llevar a cabo la formulación de estos modelos. Cuando analizamos oferta y demanda y vemos las ecuaciones que los representan, que es lo que nosotros estamos haciendo en definitiva. Utilizar herramientas matemáticas para modelizar el comportamiento de esas variables, para explicarlos y predecirlos. Los chicos que se van sumando ahora, como Belén y demás, no se preocupen porque recién estamos empezando. Esto queda grabado y después le transmitimos el link. Y lo que les iba diciendo a los chicos que ya están aquí en esta clase, es que a medida que vaya presentando lo que es la primera parte de oferta, demanda, elasticidad y después mercados, si hay algún interrogante o alguna duda, lo pueden ir planteando a medida que yo voy desarrollando la exposición mediante el chat y vamos respondiendo y vamos analizando. O si hay alguna otra cuestión de carácter muy puntual, lo podemos ir dejando también para el final. Pero la idea es que se sientan con plena libertad de ir preguntando sobre aquellos elementos que no queden claros o que les hayan generado mayores inconvenientes cuando rindieron el parcial. La teoría económica, para terminar esta primera partecita introductoria, tiene dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué estudia la micro? La misma palabra me lo dice, todo lo que es la conducta individual de los agentes económicos. Cómo toman sus decisiones los consumidores, cómo toman las decisiones las empresas cuando tienen que tomar su decisión para maximizar sus beneficios, que eso lo vamos a ver enseguida con competencia y monopolio. Y en el caso de la macroeconomía, es la que aparece generalmente en los grandes titulares, tanto los portales económicos como de los medios de comunicación, y que se ocupa de las grandes magnitudes agregadas. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno de la economía, inflación, desempleo, exportaciones, importaciones, todo eso son temas de interés de la macroeconomía. Simplemente para saber esta distinción entre las dos ramas de la teoría económica, de la macro y de la micro. Pero vamos específicamente a los temas de la micro: oferta, demanda y equilibrio. Empezamos primero por la demanda. Cuando analizamos demanda, ¿qué es la función demanda? ¿Qué me está indicando? ¿Cómo es su formulación matemática? ¿Cómo tengo que interpretar y cómo tengo que leer un gráfico?
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la curva de demanda lo que me va a estar expresando es la disposición a comprar un bien por parte de quién, de los consumidores, lo que dice aquí, cuando varía el precio de ese bien. Por eso esta expresión que yo tengo aquí, lo que me está representando es que es la cantidad, es función del precio. ¿Qué tengo que tener como consideración? El precio es la variable independiente, que significa que en función de los cambios en el precio, los individuos tienen una cierta intención de comprar cantidad de ese bien. Por eso la cantidad es función del precio. El precio es mi variable independiente y la variable dependiente es la cantidad. ¿Qué es lo que supone la teoría microeconómica? La teoría microeconómica lo que supone es que hay una relación inversa entre estas variables. ¿Qué significa? Que cuando el precio aumenta, la cantidad tiene que disminuir. Y por el contrario, cuando el precio disminuye, la cantidad aumenta. ¿Qué significa? Que los consumidores están dispuestos a comprar una mayor cantidad de ese bien. Esto es la famosa ley de la demanda, ¿tá? Una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Qué tengo que tener en mente? Que lo que cambia primero es el precio y en función de los cambios en el precio, los consumidores determinan lo que están dispuestos a adquirir de ese bien. Por eso decimos que hay una relación inversa, porque varían en sentido opuesto. Si el precio aumenta, la cantidad tiene que disminuir. Si el precio baja, la cantidad tiende a aumentar. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que un consumidor está dispuesto a comprar de un producto no depende únicamente del precio de esta variable, sino también se encuentra determinado por otros elementos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la renta o el ingreso. Yo puedo estar dispuesto a consumir más o menos cantidad de un bien en función del ingreso que yo tenga. También van a influir el gustos y las preferencias de los consumidores y el precio de lo que denominamos los bienes relacionados entre sí, bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Cuándo dos bienes son sustitutos? Los bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. Y a mí me es indistinto consumir el bien A que el bien B. Entonces, si a mí me da lo mismo consumir el bien A que el bien B, voy a optar, cuando son sustitutos, por aquel bien que sea más barato, el que tenga el menor precio. Para un individuo pueden actuar como bienes sustitutos la carne blanca o el pollo como sustituto de la carne. Podrían actuar como sustitutos el té del café. Mientras que los bienes complementarios son aquellos bienes que se consumen en forma conjunta. ¿Qué significa? Que yo necesito cantidades del bien A y del bien B. Entonces van a variar en el mismo sentido. Que pueden actuar el pan con la mermelada o con el dulce, pueden actuar como bienes ellos, el automóvil con el combustible, yo necesito tener cantidades suficientes de los dos bienes. Pero a su vez, de la renta, los gustos, el precio de los bienes relacionados, también puede haber otros factores que influyen sobre la disposición a comprar, que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de la población o de la cantidad de consumidores, las expectativas que nosotros tengamos. Pensemos en un contexto como ahora, si hay una situación económica no del todo buena y si las perspectivas que se ciernen hacia adelante no terminan siendo muy positivas, podemos tornarnos más cautelosos en nuestras pautas de consumo. Si tenemos alguna expectativa de que podamos perder nuestro trabajo o nuestro ingreso que disminuya, eso también puede condicionar lo que nosotros estemos dispuestos a comprar de un determinado tipo de producto. ¿Se entiende? Entonces, la demanda es una disposición a comprar, no es la acción, no es lo que la gente compra efectivamente, sino es lo que yo estoy dispuesto a comprar cuando varía su precio, que es la principal variable de decisión. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Pueden que encuentren en las lecturas y también en los evaluatorios la palabra ceteris paribus. La palabra ceteris paribus es una frase latina que significa que todas las variables permanecen constantes menos una. Entonces, si tienen un evaluatorio que les diga, suponga que un consumidor le varía su precio en tal porcentaje o en tal cantidad, ceteris paribus.
¿Qué es lo que está significando? Que lo que cambia es el precio y todas las otras variables, todas las que tenemos acá, permanecen constantes. ¿Por qué? Porque siempre vamos analizando los cambios de una variable por vez. No es que decimos, aumentó el precio, cambió el ingreso y se modificaron los gustos de los consumidores. No, analizamos los cambios de una variable por vez y suponemos que todo lo demás permanece constante. Por ejemplo, si analizo cambios en la renta o en el ingreso, analizo ese cambio y supongo que todo lo demás permanece constante. Analizo qué pasó con el cambio en un bien sustituto. Bien, analizo solamente ese cambio y todo lo demás permanece constante. Eso es lo que significa la palabra ceteris paribus. Cuando se lleva a cabo la representación de la función demanda, y esto que por allí los puede complicar un poquitito, lo que estamos considerando es un eje de dos dimensiones, el eje de las X, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Estoy ubicando aquí lo que es mi variable dependiente, que es la cantidad, y aquí estoy ubicando mi variable independiente, que es el precio. Y lo que representamos es una recta que me expresa la relación inversa que hay entre el precio y la cantidad. ¿Qué significa esto de que hay una relación inversa y que esto tiene pendiente negativa? Que cuando aumenta el precio, yo acá tengo un determinado tipo de valor, yo puedo tener un determinado precio. Si el precio aumenta, yo voy hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar con la cantidad? Tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque si el precio aumenta, los consumidores van a preferir comprar una cantidad menor. Y por el contrario, si el precio baja, los consumidores van a estar dispuestos a comprar o demandar una cantidad mayor. Esto es lo que decíamos, esta función tiene pendiente negativa porque hay una relación inversa entre estas dos variables. Se mueven en sentido opuesto. Importante distinguir entre cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada. Esto para no estudiarlo de memoria, lo que es conveniente, siempre yo sugiero esto es recurrir a algún esquema, mapita conceptual, algún cuadro que les vaya facilitando el entendimiento y no estudiar de memoria. Por eso es esto de recurrir a la parte gráfica y por allí ir tomando nota sobre las mismas lecturas, sobre los mismos apuntes que ustedes se vayan creando. Para los que recién se fueron incorporando, no se preocupen que todas estas slides que yo estoy compartiendo con ustedes, se las vamos a transmitir, al igual que el link donde quede la clase grabada, así que no se preocupen los que entraron tarde por lo que se perdieron en los primeros minutos. Volviendo a esto, la demanda lo que interesa son cambios en las cantidades, fíjense los títulos, cambios en cantidades demandadas y cambios en la demanda. ¿Qué significa? Y volvemos acá a este primer elemento. Siempre que cambie el precio, siempre que cambie P, yo voy a tener un cambio en la cantidad demandada. Y eso significa que yo tengo un movimiento, un desplazamiento sobre la misma curva. ¿Está? Cambia el precio. Entonces, siempre que cambie P, hay cambios en la cantidad demandada y ya les voy a poner un ejemplo. Mientras que si cambia cualquiera de las otras variables, la renta, el ingreso, los gustos, los bienes relacionados, las expectativas y demás, eso significa que hay un cambio en la demanda. Y eso significa que la función se desplaza hacia la derecha, si aumenta la demanda, o hacia la izquierda, si disminuye. Pongamos un ejemplo muy simple de la cotidianeidad. Se produce un aumento en el precio de la carne. Si como consecuencia del aumento del precio de la carne, la gente decidiera comprar menos carne, eso sería un cambio en la cantidad demandada de carne. Vuelvo a repetir, aumenta el precio de la carne, disminuye, la gente está dispuesta a comprar, relación inversa, precio-cantidad, y eso significa que hay un cambio en la cantidad demandada de carne, lo que dice acá. ¿Por qué? Porque lo que cambió es el precio. ¿Cuándo habría un cambio en la demanda de carne? Supongamos que la carne es un bien normal.
¿qué significa que un bien sea normal? Si aumenta tu ingreso, vos consumís más. Si disminuye tu ingreso, vos consumís menos. Eso es un bien normal. El consumo tiene que ir en el mismo sentido que el ingreso. Vos tenés más ingresos, consumís más, la carne para vos es un bien normal. Disminuye tu ingreso, consumís menos, la carne sigue comportándose como un bien normal. Entonces, si como consecuencia, por ejemplo, de que yo tengo más ingreso, decido consumir más carne, eso sería un cambio en la demanda de carne. ¿Por qué? Porque está cambiando una variable diferente del precio. ¿Me siguen? Si por el contrario, la gente disminuye el consumo de carne porque tiene menos ingresos, porque se empobreció, eso sería un cambio o una disminución de la demanda. Entonces, por eso les digo que estudiamos de acá. Cambia P, son cambios las cantidades demandadas. Cambia cualquier otra variable que no sea el precio, eso significa que hay un cambio en la demanda. ¿Y eso qué puede significar? Que si aumenta, la demanda siempre va a la derecha, y si disminuye, la demanda siempre va a ir a la izquierda. De la misma manera, si decíamos recién que la demanda lo que está representando es la disposición de los consumidores a adquirir un bien cuando varía su precio, cuando hablo de la oferta, lo que me estoy posicionando es desde el punto de vista del que produce. Entonces, la oferta, ¿qué me va a mostrar? Lo que los productores, por eso está resaltado aquí con color, están dispuestos a vender de un determinado producto a un precio dado. Entonces, acá que tengo que la cantidad es función del precio. ¿Qué es lo que va a cambiar respecto a la demanda? Que la relación entre el precio y la cantidad va a ser directa. ¿Qué significa? Aquí que si el precio aumenta, la cantidad va a aumentar, porque si yo produzco y el precio de lo que yo produzco es más elevado, voy a tener incentivos a vender una cantidad mayor. Y si el precio disminuye, la cantidad va a disminuir. Por eso, ahora que vamos a ver la representación gráfica de esta función, es una función que tiene pendiente positiva. Los ejes son exactamente iguales. Siempre el precio va ubicado acá, en el eje de las Y, el eje de las ordenadas, y la cantidad va acá, en el eje de las X, el eje de las abscisas. Y esta función tiene pendiente positiva. ¿Qué significa? La relación directa entre el precio y la cantidad. Si el precio aumenta, el sentido de las flechas, P sub 1, P sub 2, ¿qué pasa con las cantidades? También aumentan. Si el precio disminuyera, o sea, si las flechas fueran en sentido opuesto, hacia abajo, ¿qué es lo que estaría pasando? Las cantidades disminuirían. Entonces, en la oferta, relación directa, precio-cantidad. En la demanda, relación inversa. Si aumenta el precio, baja la cantidad, baja el precio, sube la cantidad. En la oferta, relación directa. Sube P, sube Q. Baja el precio, baja también la cantidad. Como regla mnemotécnica, voy a tener también cambios en la cantidad ofrecida y voy a tener cambios en la oferta. ¿Por qué? Porque si bien el precio es la principal variable, ¿qué es lo que sucede? También puede haber otros factores que van a influir sobre lo que los productores están dispuestos a vender de un bien. ¿Y cuáles pueden ser? El costo de la mano de obra. Ustedes recuerden que el salario para un empresario es un costo. El costo del capital, el financiamiento, las materias primas o los insumos, las expectativas de los empresarios, las condiciones climáticas. Piensen ustedes también lo que pasó en Argentina, en el campo, con la producción de cereales, en el caso de la soja, del trigo, producto de la sequía, las condiciones climáticas también lo pueden afectar, y obviamente también las expectativas de los empresarios. De la misma manera que un consumidor, cuando ve que la situación económica no es buena, cuando tiene algún riesgo de perder su ingreso, eso puede hacer que se torne más cauto en sus pautas de consumo. Y exactamente lo mismo puede pasar del punto de vista de quien produce, de un empresario. Entonces, si bien el precio va a ser la
principal variable, el principal determinante, voy a tener también otros factores. Costo de la mano de obra, el capital, materias primas, insumos, expectativas, el clima, que van a influir. Entonces, como regla mnemotécnica, siempre que te cambie el precio, hay un cambio en la cantidad ofrecida. Siempre que cambie cualquiera de las otras variables diferente del precio, lo que voy a tener es un cambio en la oferta. Siempre que la oferta aumente, ¿hacia dónde va a venir? Hacia la derecha, hacia abajo. Esta línea azul es la principal. Si aumenta la oferta, la derecha. Si disminuye la oferta, hacia la izquierda. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, para que aumente la oferta? Que a un empresario le bajen los costos de los insumos, que le baje el costo de la materia prima, que tenga una mejora tecnológica. Eso lleva a un aumento de la oferta. ¿Qué puede hacer que disminuya la oferta? Que esos costos aumenten. Que le aumente el costo salarial, que le aumente el costo de la materia prima y de los insumos, que le aumente el costo de financiamiento para el capital, que haya un empeoramiento de las condiciones económicas, lo que decíamos recién de las condiciones climáticas. Todos esos factores que estoy enunciando, ¿qué pasa? Son diferentes del precio. Por lo tanto, ¿qué producen? Variaciones en la oferta. Entonces, con esto yo puedo ir armando como una especie de cuadrito. Es decir, bueno, ¿cuáles son los principales determinantes? De la demanda y de la oferta. Demanda, precio, y después los gustos, la renta o el ingreso, el precio de los bienes relacionados, las expectativas y demás. ¿Sí? ¿Alguien consultó algo? Entonces, puedo ir armando un cuadrito de esa forma y lo mismo voy haciendo con los determinantes de la oferta. El precio, como principal determinante, el costo de la materia prima, el costo de los insumos, la tecnología, el costo de la mano de obra. Entonces, lo que hago es ir justamente escalonando en una especie de cuadrito para que sea mucho más fácil el estudio. Y teniendo en cuenta, siempre que cambie el precio, son variaciones en la cantidad demandada o ofrecida, de acuerdo a lo que esté considerando. Siempre que cambie otra variable, son cambios en la demanda o en la oferta. Si aumenta, siempre va a la derecha. Si disminuye, siempre van a la izquierda. Si tengo oferta y demanda, gráficamente, porque tengo acá el punto de intersección que me estaría representando el nivel de equilibrio, precio y cantidad. Oferta igual a demanda, me determina un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué significa? Que en este punto, entonces en la lectura también los puede aparecer como el precio de equilibrio, el precio que vacía el mercado, significa que los consumidores están dispuestos a comprar lo que los productores están dispuestos a ofrecer, coincidan. Por lo tanto, no hay ningún incentivo a que el precio vaya hacia arriba o hacia abajo. ¿Vamos? Eso es el precio de equilibrio. Oferta igual a demanda. ¿Puede mantenerse el precio de equilibrio? Usualmente la fuerza del mercado tiende a una situación de equilibrio, pero a veces se puede presentar un cierto nivel de intervención gubernamental. ¿Cuándo se produce esa intervención? Cuando el gobierno decide fijar, por ejemplo, un precio máximo. ¿Qué significa un precio máximo? Es establecer un precio para un producto o por una serie de productos que se encuentren por debajo del nivel de equilibrio. ¿Y qué consecuencias trae aparejado que el Estado fije un precio máximo por debajo del precio de equilibrio? Es lo que pasó en el caso de algunos productos, por ejemplo, cuando encontramos los precios claros, precios cuidados, lo que pasó también en el caso de la pandemia durante la primera etapa con el caso del alcohol, caso de barbijos y demás. ¿Qué pasaba? Que la gente quería comprar una gran cantidad de esos productos, no había capacidad para producir y para satisfacer esas necesidades. ¿Y qué pasaba con el precio? Aumentaba. Por lo tanto, ¿qué dice el gobierno? El precio de este producto es muy elevado, yo lo que hago es fijar un precio acá a este nivel que está por debajo del equilibrio. Pero ¿qué trae aparejado un precio máximo o por debajo del equilibrio? Miremos el gráfico para entender. A este precio, los oferentes, miro acá, la curva de oferta, acá, los productores que están dispuestos a ofrecer ese mercado, esta cantidad, Q sub 1. Pero como el precio
es mucho más bajo que el de equilibrio, los consumidores, mira la curva azul de demanda, cuánto quisieran adquirir Q sub 2. Entonces, ¿qué significa? Para este precio, esto es lo que están dispuestos a ofrecer los empresarios, esto es lo que la gente quisiera comprar. Esa diferencia entre Q sub 2 y Q sub 1 es lo que se llama escasez o exceso de demanda. ¿Qué significa? Que no todos los que quieren adquirir ese producto lo van a encontrar en el mercado. Y eso queda origen cuando se plantea una restricción de esta naturaleza. Aquí puede surgir el mercado negro. ¿Para qué? Para abastecer esta escasez o este faltante en el mercado. Vieron el caso de determinado tipo de programas que establece el gobierno que le fija un precio tope a cierto tipo de productos. Entonces vos cuando vas a la góndola de ese supermercado, encontrás el producto rotulado y empieza con algún tipo de limitación. Este producto es una unidad por persona o una determinada cantidad por grupo familiar. ¿Por qué? Porque no hay cantidad para abastecer todo lo que la gente quisiera comprar. Eso es lo que me parece como una primera restricción. O qué es lo que sucede cuando vas y está la góndola semibase. No hay una reposición de carácter automática. Entonces, siempre que yo pongo una restricción, como lo es un precio máximo por debajo del equilibrio, lo que se va a manifestar en ese mercado es lo que se denomina escasez faltante de ese producto o un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque esto es lo que se quiere llevar al mercado, esto es lo que se quisiera comprar, y esa diferencia, está marcado aquí con la llave, es la escasez de ese producto o de ese servicio. ¿Qué tiene que pasar para que se elimine esta situación? Que el precio máximo se levante, se quede sin efecto, y eso que va a producir automáticamente, el precio vaya aumentando. Y si el precio va aumentando, ¿qué va a pasar con los oferentes? Van a estar dispuestos a ofrecer mayores cantidades. ¿Y qué va a pasar con los demandantes por la ley de la demanda? Van a querer comprar cantidades menores, hasta retomar nuevamente a una situación y a una posición de equilibrio. ¿Queda claro entonces? En esta primera parte, oferta, demanda, cuáles son los principales determinantes, ley de la demanda, relación inversa entre precio y cantidad, oferta, relación directa entre precio y cantidad, tener en claro cuáles son los determinantes que tengo para cada uno de ellos, además del precio, y cuándo se produce un cambio en las cantidades de cuando hay cambios en la demanda o en la oferta. ¿Estamos? Bueno, me quedo tranquilo porque Vicky dice que va siendo claro. Y a veces pasa que cuando lo vas leyendo y agarras el apunte y no tuviste ninguna aproximación porque venís de otro tipo de formación, entonces empezás a leer eso y no sabes por dónde agarrarlo y parece que fuera chino mandarín, Vicky, pero bueno, entonces cuando te lo van explicando y dices, bueno, mira, anda estructurando de esta forma para que vas entendiendo qué es lo que estás leyendo, entonces por ahí va tomando como una perspectiva y uno le va perdiendo ese miedo y ese temor que dice, esta materia no sé por dónde la voy a encauzar. Así que estamos encauzados y estamos enfocados, Vicky, a que ese recuperatorio tiene que ser muy buen resultado. Tino Mandarín, otra de las complicadas, Lore, para el examen. Pero bueno, espero que con este elemento ya vayan tomando otra perspectiva y otra dimensión. Ahí se suma Octavio, hay que sacarlo. Acá ya estamos metidos en esto, Octavio. Así que lo central es como recomendación para esto, y ustedes ya lo vieron, sobre todo por el parcial. No se trata de estudiar de memoria, porque de las preguntas y los que te enunciado y demás, porque me van comentando por allí, chicos que van rindiendo y demás, no se trata que vos te vas estudiando, que se te pregunte una definición, sino que muchos enunciados lo que pretenden es justamente aplicar tu razonamiento lógico. Es decir, bueno, voy entendiendo, si no es imposible agarrar las lecturas, agarrar el libro o el material y tratarme de estudiar de memoria sin ir entendiendo. Por eso lo que quería hacer foco es, bueno, vayan estructurando de esta forma
en los poquitos días. No sé si todos van a ir rindiendo en el transcurso de esta semana, si ya tienen fecha para el recuperatorio de cómo podemos ir optimizando ese tiempo. Y en el caso de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una medida de la sensibilidad. Pero ¿cómo es eso de la sensibilidad? Sí, yo lo que quiero ver es, en este caso de la elasticidad precio, cómo reaccionan los cambios o variaciones porcentuales. Este triangulito que está ahí es la letra delta. Entonces, esto significa cambio porcentual de la cantidad dividido el cambio porcentual en el precio. Entonces, ¿yo qué quiero saber con elasticidad o sensibilidad? Yo quiero saber si yo modifico el precio en un 1%, en cuánto me varía la cantidad demandada de ese producto. Es una medida que le sirve a las empresas para ver cómo es la reacción que tienen los consumidores cuando cambia el precio. Hay productos de los cuales los consumidores son más sensibles y hay productos en los que tienen menos sensibilidad. Cuando yo tengo una alta sensibilidad al precio, se dice que la demanda es muy elástica. ¿Qué significa? Que pequeños cambios en el precio producen grandes modificaciones en las cantidades. ¿Y por qué puede pasar esto de que uno sea muy sensible al precio? Porque tiene posibilidad de elegir entre sustitutos. ¿Se entiende? Si yo consumo el bien A y de repente el bien A se incrementó el precio en un 10% y existe una gran cantidad de sustitutos, ¿qué significa? Que gran cantidad de consumidores probablemente dejen de consumir ese bien y pasen a elegir otro tipo de opción. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de hacerlo. Pero esto no siempre es así. Hay otros bienes que tienen poca, los demandantes tienen poca sensibilidad al precio. ¿Por qué? Porque no hay sustitutos o no tienen posibilidad de cambio. ¿Cuál es el típico ejemplo? En el caso de los servicios públicos, el caso de la energía eléctrica, el caso del gas, el caso del agua, cuando se te produce un aumento sustancial en tu tarifa y no tenés posibilidad de sustituirlo, vos tenés poca sensibilidad a los cambios en el precio. Lo mismo sucede con el caso del combustible. Se produce un aumento en el precio de la nafta y probablemente disminuya, o bien que siempre cuando se produce un aumento del precio de la nafta, al menos algunos años atrás en Argentina, inmediatamente se disparaba la instalación de equipos de gas. Pero, ¿qué es lo que te sucede? Si yo necesito utilizar el auto por trabajo, por diferentes motivos, por más que me aumente un 5, un 6, un 7% el precio del combustible, voy a necesitar o voy a seguir usándolo. Por lo tanto, esos bienes tienen demandas relativamente inelásticas. Lo mismo pasa con el caso de las bebidas alcohólicas. Son bienes que tienen demandas inelásticas. ¿Qué significa? Poco sensibles a los cambios en el precio. Lo mismo podría pasar con el caso de los cigarrillos para un fumador, una fumadora. Si se viene un nuevo impuesto, se produce un aumento en la etiqueta de cigarrillos, el que es un fumador, el que es una fumadora, no va a disminuir drásticamente las cantidades que consume porque se haya producido un incremento en ese bien. ¿Se entiende? Eso es lo que significa elasticidad, medida de la sensibilidad. Si yo te aumento el precio en un cierto porcentaje, ¿cómo reaccionan las cantidades? Si reaccionan en una magnitud muy grande, eso significa que hay una sensibilidad muy alta. Por lo tanto, se trata de una demanda elástica. Si tenés poca reacción al cambio en el precio, eso significa que la demanda es inelástica. Pero a su vez también, y esto está bueno de hacerlo como en un cuadrito, de la elasticidad, poner la fórmula, cuál es el significado o cómo se interpreta, porque también tengo la elasticidad de ingreso y la elasticidad precio cruzado. Elasticidad de ingreso, ¿qué es lo que te mide? El cambio, si usted mira, lo que va variando es cambio porcentual o variación porcentual de la cantidad, pero en el denominador lo que tengo es el cambio en el ingreso. ¿Y para qué me sirve la elasticidad de ingreso? Para determinar si un bien es normal o si un bien es inferior. Si esa elasticidad es positiva, el bien es normal. Si es negativa, el bien es inferior. ¿Qué significa esto? Lo pongo acá en el chat. Si vos tenés más ingreso y más consumo, esto se trata de un bien normal. Si vos tenés menos ingreso y tenés menos consumo, eso también se trata de un bien normal. ¿Se entiende? La variación entre lo que vos consumís tiene que ir en el mismo sentido con el cambio en el ingreso. Eso significa que hay una relación directa. Tenés más ingresos y vos decidís consumir más de ese bien, para vos ese bien es un bien normal.
Tenés más ingreso y decís consumir más yerba, para vos la yerba es un bien normal. Tenés menos ingreso y consumís menos yerba, la yerba sigue siendo un bien normal. ¿Se entiende? Tienen que ir en el mismo sentido. Si varía en el sentido opuesto, eso se trata de un bien inferior. Y es lo que les pongo ahí en el chat. Por eso, a pesar de ser reiterativo, lo importante es que no estudien de memoria, sino que se vayan haciendo algunos cuadritos o algún tips para justamente ir entendiendo esta relación. Eso que puse ahí es más ingreso, menos consumo, un bien inferior. Ya ponemos un ejemplo. Menos ingreso, más consumo, sigue siendo un bien inferior. ¿Qué puede ser, por ejemplo, el caso de las milanesas de soja para un individuo? Tiene más ingreso y decide consumir menos hamburguesas de soja o milanesas de soja, ese bien se conforma con un bien inferior. ¿Por qué? Porque se enriqueció y decidió disminuir su consumo. Por el contrario, si tengo menos ingresos y decido consumir más de ese producto, ese bien se conforma como un bien inferior. Entonces, para que sea normal, el consumo y el ingreso tienen que ir en el mismo sentido. Más, menos. Si tengo más ingreso y consumo menos, bien inferior. Te empobreciste, consumís más, también sigue siendo un bien inferior. Y finalmente, la elasticidad precio cruzada, lo que sirve es para distinguir si un bien es sustituto, si es positiva, o negativa, si es un bien complementario. Recordemos lo que dijimos recién. Cuando dos bienes son sustitutos, cuando satisfacen la misma necesidad. Para una persona pueden actuar sustitutos de la carne de pollo con la carne vacuna. Pueden actuar como bienes complementarios, de hecho lo son, el combustible con un automóvil. Siempre que yo necesite consumir cantidades de los dos bienes, bienes complementarios. Bienes sustitutos, yo puedo elegir entre el bien A y el bien B. Y generalmente, ¿qué voy a hacer siempre? Consumir el bien que sea más barato. ¿Queda claro? Entonces, módulo uno. La parte central, esto que yo les enuncié simplemente lo que era la teoría micro, la teoría económica entre la micro, la macro, lo que es la economía. Eso solamente como una cuestión de carácter meramente introductoria. ¿Cuál es la parte central? Oferta, demanda, equilibrio y elasticidad. Oferta y demanda, determinantes, gráfico, demanda, relación inversa, precio-cantidad, oferta, relación directa, P y Q, demanda pendiente negativa, oferta pendiente positiva, un cuadrito de cuáles son los determinantes, cambian las cantidades y cambios en la función. Siempre que tengo variación en la demanda o variación en la oferta, es porque cambia el precio solamente. Cambios en la demanda, cambios en la oferta, es porque cambio cualquier variable que no sea el precio. Equilibrio, igualdad entre oferta y demanda. ¿Siempre se mantiene el equilibrio? No, puede haber alguna intervención estatal. Ejemplo, precio máximo. ¿Qué te genera un precio máximo? Escasez o exceso de demanda. ¿Qué tendría que pasar para eliminar esa situación? Sacar esa restricción y que el precio aumente. Para que eso me permita aumentar las cantidades ofrecidas, disminuir las cantidades demandadas y alcanzar nuevamente una situación de equilibrio. Elasticidades, cuadrito. Elasticidad precio, elasticidad ingreso, elasticidad cruzada. La formulita y saber qué me permite distinguir cada uno de ellos. ¿Estamos? Con eso tenemos básicamente los principales elementos comprendidos en el módulo 1. En el módulo 2, que es un poquito más abstracto, pero no por eso le vamos a tener temor, es lo que está referido a la parte de producción, la parte de competencia perfecta y la parte de mercados monopólicos. Cuando a mí como empresa lo que me interesa saber es la relación entre lo que produzco y los factores que yo necesito, recuerden que los factores de producción en el caso de economía están referidos fundamentalmente por el capital, por el trabajo, por los recursos naturales, con la diferencia que en economía el capital no es el capital financiero, sino que es el capital físico, el capital estructural, no son el dinero. En economía, cuando encuentro la letra K de capital, no está haciendo referencia a eso, sino al capital estructural, al capital físico para una empresa. Y el trabajo, que generalmente se mide en números de trabajadores, esto que está puesto acá, o en cantidad de horas de trabajo.
Entonces, esa relación entre lo que yo puedo producir utilizando y combinando una cierta cantidad de trabajadores con una cierta tecnología es lo que se denomina una función de producción. ¿Ah? Es lo que yo puedo alcanzar utilizando una determinada cantidad de trabajadores. ¿Y cuáles son los conceptos que son importantes en la función de producción? La productividad media y la productividad marginal. ¿Qué es la productividad media y qué representa la productividad marginal? Empiezo primero por la media y después vamos por la marginal. La media es cuánto produce en promedio un trabajador. ¿Eh? Vuelvo a repetir, productividad media. ¿Cuánto produce en promedio cada trabajador? ¿Qué significa? Que si yo por semana produzco 100 unidades de un determinado bien y tengo 10 trabajadores, hago simplemente el cociente, 100 dividido 10 y eso me está determinando la productividad media. ¿Cuánto produce en promedio cada trabajador? Pero ¿cuál es el problema de los promedios? Como si yo hiciera el promedio de cuáles fueron las notas del primer parcial. Indudablemente hay gente que va a estar por encima del promedio y hay gente que va a estar por debajo de ese promedio. Entonces, la magnitud con la cual puedo trabajar es el de la productividad marginal o producto marginal. ¿Qué significa en términos simples el producto marginal? Para que lo entiendan. Si yo contrato un trabajador más, ¿en cuánto me aumenta mi producción? Eso es lo que a mí me interesa como empresa. Repito, la productividad media simplemente es un cociente. Cuánto produces dividido la cantidad de trabajadores. Y eso es lo que te da cuánto produce en promedio cada trabajador. Pero ahora la pregunta que yo me hago es, si yo incorporo un trabajador más, ¿en cuánto me aumenta la producción? Eso es lo que significa el producto marginal. Es un producto incremental. Si vos contratas un trabajador más, si estuviera en un estudio jurídico y yo dijera, bueno, yo contrato todo un abogado más, ¿cuánto se me incrementaría mi nivel de producción? Eso me estaría determinando la productividad marginal. Si estoy en una empresa que produce un determinado tipo de accesorios, y si vos contratas un trabajador más, ¿en cuánto se te va a incrementar la producción? ¿Cuántas unidades adicionales te va a producir esa persona? ¿Se entiende? Eso es lo que significa el concepto de productividad marginal. Y de allí se asocia, lo que tiene usted en las lecturas, que se lo puse aquí en el cuadrito, la famosa ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque la microeconomía lo que supone es que si yo tengo dos factores productivos representados por K y L, recuerden que K es el capital y L es el trabajo, lo que se supone que en el corto plazo, lo estoy poniendo aquí en el chat, que el capital es fijo y que L es variable. ¿Qué significa? Que yo lo que puedo modificar es las cantidades de trabajo. Pero ustedes imagínense, si yo tengo una empresa y la dotación de capital, las maquinarias, la estructura física, no la puedo modificar y solamente puedo incorporar más trabajadores, ¿qué va a pasar? Cuando esa estructura la tengo vacía y voy incorporando trabajadores, ¿qué es lo que va a pasar con mi producción? Va a aumentar. Pero si yo sigo aumentando trabajadores y no puedo aumentar mi dotación de capital, ¿qué va a pasar? La producción va a llegar a un punto que va a alcanzar su punto máximo y después va a comenzar a decrecer. Esto es la famosa ley de los rendimientos marginales decrecientes. En el corto plazo, yo no puedo aumentar la dotación de capital, entonces, ¿qué es lo que puedo modificar solamente? La cantidad de trabajadores. Sumo más trabajadores y ¿qué va a pasar con mi producción? Aumenta hasta alcanzar un punto como máximo y si sigo incorporando mayor cantidad de trabajadores, ¿qué va a pasar con mi producción? Va a comenzar a disminuir. Este es el fenómeno que se puede observar en muchas organizaciones y fundamentalmente cuando se produce el sobredimensionamiento, por ejemplo, de algunas empresas estatales. ¿Qué es lo que va pasando? Yo tengo una determinada estructura y voy sumando trabajadores. La producción, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Pero si no tengo más dotación de capital y sigo aumentando trabajadores, ¿qué es lo que va a pasar con la productividad de esos trabajadores? Tiene que disminuir. Por eso, ¿cuál es el primer fenómeno que se da cuando una empresa estatal es privatizada y la toma un privado? Es lo primero que se suele hacer. Cuando viene un privado y toma una empresa, ¿en qué va a poner foco principalmente? Para que vean esta aplicación de los elementos.
Lo primero que hace es producir una reestructuración, analizar la cantidad de trabajadores que se tienen y si esa estructura está sobredimensionada, lo que empieza es a achicar esa estructura. ¿Por qué? Porque su estructura, su dotación, al menos en el corto plazo, la tiene fija. Entonces, ¿qué sucede? Si está sobredimensionada con cantidad de trabajadores, lo primero que viene es justamente producir una disminución de esa cantidad de trabajo. Pero esos factores de producción que utilizan las empresas, también lo que tengo que hacer es cuantificarlo. Y ahí es donde aparecen las curvas de costo. La de costo fijo, la de costo variable y de la costo total. ¿Qué interesa acá distinguir cuando un costo es fijo, cuando un costo es variable? Recuerden, los costos fijos son aquellos que son independientes de lo que vos producís. Y vos tenés que afrontarlos independientemente de lo que produzcas. Por eso se llama fijo. No depende de Q, no depende de tu nivel de producción. ¿Cuál puede ser un costo fijo? Si yo tengo que pagar un alquiler, ese alquiler tengo que pagarlo independientemente de lo que produzca. Si está mi firma cerrada, produzco cero, lo mismo tengo que afrontarlo. Determinado tipo de contribuciones o tributos, yo tengo que afrontarlos independientemente de lo que produzco. Entonces eso para mí representa un costo fijo. El costo salarial de mano de obra, que yo le pago una remuneración mensual independientemente de lo que yo produzco. Eso puede estar representando un costo fijo. ¿Está? Por eso no arranca desde cero y es una línea recta, porque independientemente de lo que yo produzco, yo lo tengo que afrontar. Y por otra parte, tengo los costos que se denominan variables. Esos costos variables sí dependen del volumen de producción. Por eso arrancan desde cero. Porque si yo no produzco nada, va a ser cero y a medida que voy produciendo una cantidad mayor, esos costos van aumentando. La suma del costo fijo más el costo variable es lo que me determina el costo total. Costo fijo es independiente de tu volumen de producción. Costo variable está asociado a lo que vos producís. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de costos variables? La compra de materias primas, el costo de los insumos. Si yo tengo retribución de mano de obra que le voy pagando por hora, por día o por jornal, eso estaría representando un costo variable. La suma del fijo más el variable me da el costo total. Y cuando aparezca un costo marginal, es un costo incremental. ¿Sí? Lo mismo que cuando hablamos de la productividad marginal, recién les dije, la productividad marginal es si vos contratas un trabajador más, ¿en cuánto te aumenta la producción? El costo marginal es si vos producís una unidad adicional, ¿en cuánto aumenta tu costo? Siempre una magnitud marginal es una magnitud incremental. Y finalmente, en esta última partecita del módulo 2, se definen dos estructuras de mercado, lo de competencia perfecta y lo de mercados monopólicos. Tengan en cuenta que las estructuras de mercado siempre se definen desde el punto de vista de la oferta, de la cantidad de oferentes. Entonces, empezamos repasando primero los mercados de competencia perfecta. ¿Qué son los mercados competitivos perfectos? Son aquellos mercados que se caracterizan, y vamos a poner un ejemplo, porque hay muchas empresas, el producto es homogéneo, que significa que el producto es homogéneo, que el producto es idéntico, que es igual para todas las firmas. No hay restricciones a la entrada y a la salida, que significa que si alguien quiere entrar a producir puede hacerlo, y cuando quiere abandonar el mercado puede retirarse. Pero la característica central es que el precio actúa como una variable exógena. ¿Qué significa esto que el precio actúa como una variable exógena? El precio no lo fija la firma, sino que lo fija el mercado. El mercado dice cuál es el precio de ese producto y la empresa solamente lo que tiene que determinar es cuál es la cantidad que va a producir. ¿Cuáles son ejemplos de mercados competitivos que se toman como una proxy? Los mercados agrícolas, los mercados de los commodities. Piensen ustedes en el caso de la soja, del trigo, del maíz. Yo soy un productor de Argentina y estoy en La Pampa, en Córdoba, en Buenos Aires o en Santa Fe. Yo no fijo el valor al que voy a vender la tonelada de soja o la tonelada de girasol. Eso me lo fija el mercado. Yo simplemente, ¿qué tengo que determinar? ¿Cuál es el volumen de producción en función de ese precio? ¿Alguien me va a poner una barrera si yo quiero empezar a producir algún cereal? No. Lo único está en que yo consiga la tierra para comenzar a producir. Y si yo quiero dejar de producir el año que viene, ¿puedo hacerlo? ¿Voy a tener alguna traba? No, no lo tengo. ¿Está?
Esas son las características de los mercados de competencia perfecta, mercados competitivos. Y en el otro extremo, acá yo les puse, vuelvo a repetir para los que se fueron sumando en forma de después. Todas estas slides que yo estoy compartiendo con ustedes se las voy a pasar. Terminamos la clase, por lo menos yo a las que están en la academia en la que yo estoy como profe experto, se los transmito directamente por la mensajería del Canvas y por allí algunos de los otros chicos de otras comisiones, ahí el profe Darío Candelero, que es el coordinador de todas las economías, se va a encargar de transmitírselos y hacerles llegar tanto el link con la grabación de esta clase junto con estas slides. Entonces yo termino con él y se los paso a él y a los que están en la cátedra, que yo tengo acceso, se los transmito ahí por mensajería del Canvas. ¿Bien? Esos son los mercados de competencia perfecta. Pero ¿qué es lo que sucede? Una empresa tiene que producir para obtener beneficios. Ustedes recuerden que la finalidad que tiene toda empresa es una decisión de lucro. Pero ¿qué sucede? En el corto plazo, una empresa puede seguir produciendo a pérdida. ¿Qué significa? Que muchas veces tienen costos fijos muy elevados. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar una gran inversión inicial, pero están cubriendo sus costos variables. Entonces, esto que dice acá, si el precio es mayor que el costo variable medio, produce. ¿Qué significa? Que una empresa puede actuar a pérdida en el corto plazo, sí, pero siempre y cuando cubra los costos variables, aquellos que están vinculados con la producción. Si no cubre los costos variables y no cubre los costos fijos, ahí ya directamente cierra. Porque ¿cuál es la razón para que esté abierta una empresa si vos no estás cubriendo ni tus costos fijos ni tus costos variables? ¿Está? Esa es una decisión en forma general. Y en el otro extremo, de las cuatro estructuras de mercado, nosotros en principios de economía solamente vemos competencia perfecta y mercados monopólicos. La palabra monopolio viene del griego, mono es uno, polio, de polen, vendedor. Eso significa que hay un único vendedor en el mercado. Sin embargo, que haya un único vendedor en el mercado, ¿tá? No significa que tenga un poder absoluto sobre el precio y sobre las cantidades. Generalmente lo que hace un monopolio es fijar las cantidades que va a producir en ese mercado y no puede cobrar el precio que quiera. ¿Por qué? Porque el tope lo pone la demanda. ¿Qué significa? Yo puedo necesitar un producto y ese producto lo elabora una sola empresa, una única empresa. ¿Esa empresa significa que va a cobrar el precio que quiera? No, porque podría cobrar un precio tan alto, por más que yo lo necesite, no tengo poder para adquirirlo. Entonces, en los mercados monopólicos, lo que se va a tratar es de cobrar el precio más alto que la demanda te permita. Pero un monopolio en la práctica, ¿qué puede hacer? Discriminar precios. ¿Qué significa? Cobrar precios distintos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus públicos. Piensen ustedes que los monopolios clásicos que nosotros conocemos son las empresas prestadoras de servicios públicos, las empresas en el caso de energía eléctrica, en el caso de gas, en el caso de agua, eso se llaman monopolios naturales. ¿Por qué? Porque allí sí se justifica que haya una única empresa en el mercado por cuestiones de eficiencia. Ustedes piensen, el despilfarro de recursos que sería que haya dos empresas que brinden servicio de agua potable o que tengan que desarrollar el tendido de redes eléctricas. Entonces, por una cuestión de economías de escala, por una cuestión de costos hundidos, yo acá también incorporo esa relación, ¿eh? Es una característica central que tienen los monopolios naturales. ¿Qué significa? Que esas empresas tienen que desarrollar inversiones que después no tienen un uso alternativo. Una empresa que toma una concesión, por ejemplo, para brindar agua potable, no es que después cuando terminó su contrato de concesión levanta los caños o levanta el tendido de red eléctrica y directamente se los lleva. No, son costos hundidos. Entonces no tienen otro uso alternativo, por eso allí sí se justifica por razones de eficiencia que exista una única empresa. Vuelvo a repetir, van a cobrar un precio, sí, el más alto que le permita la demanda. Entonces, eso va a depender de la sensibilidad que tengan los consumidores al precio. ¿Puede cobrar un único precio? No, puede cobrar precios distintos. Piensen ustedes en el mismo caso de las tarifas eléctricas. ¿Todos pagamos una misma tarifa? No.
porque hay una luz comercial, hay una luz residencial, hay una luz industrial, incluso en muchas provincias se fragmenta también penalizando el consumo. Entonces, ¿qué significa? Por un tramo de determinada cantidad de consumo, yo pago un X valor. Si me excedo, empiezo a pagar en un segundo tramo, una segunda escala. ¿Estamos? La discriminación de precios, ¿la practican solo los monopolios? No, se practican también otras empresas que no participan en mercados monopólicos, como el caso de los oligopolios. Cuando yo viajo y saco un pasaje de avión, entonces no pago la misma tarifa viajando en primera clase y viajando en clase turista y de acuerdo al tiempo de antelación. Esas son prácticas de discriminaciones de precios que van aplicando las empresas. ¿En función de qué lo hacen siempre? De la elasticidad de la demanda. Otra característica de esos mercados monopólicos es que generalmente no hay bienes sustitutos de carácter próximos, ¿eh? Solo un productor que determina el precio, es lo que dijimos que tiene poder de mercado, pero ese precio siempre lo va a hacer de acuerdo a la sensibilidad de la demanda. En el caso de los monopolios naturales, que son las empresas de servicios públicos, son regulados, no pueden aumentar las tarifas o los precios si no hay una audiencia, no hay una autorización de carácter estatal, están regulados por organismos provinciales, que son generalmente los entes reguladores de servicios públicos, y cada provincia tiene un nombre particular. Pueden existir empresas monopólicas productoras en el sector privado, sí, pueden existir los que tengan poder de mercado. Esas empresas, generalmente lo que tratan los gobiernos es evitar que haya prácticas o concentraciones de empresas. ¿Por qué? Porque esto lo que genera es un perjuicio para el consumidor. Todos los países tienen leyes de defensa de la competencia. ¿Para qué? Para ir monitoreando justamente estas prácticas abusivas que pueden tener determinados tipos de empresas. ¿En perjuicio de quién? Fundamentalmente el consumidor. Estas empresas tiendan a generar algún tipo de acuerdos colusivos, ponerse de acuerdo para fijar precios o regular cantidades. Todas estas son prácticas que están penalizadas por la ley en los diferentes estados. ¿Qué es lo que hacen generalmente los gobiernos? Esto, mecanismos de regulación y mecanismos de control. Se pueden estatizar monopolios privados y convertirlos en empresas públicas. Muchas veces, como decimos, yo puedo tener un monopolio porque tengo una patente, entonces yo tengo la exclusividad para desarrollar determinado tipo de producción. Entonces decimos, no necesariamente los monopolios siempre tienen que presentarse, tienen que darse en el ámbito de los servicios públicos. Esos son los monopolios naturales. ¿Estamos? Entonces, en esta segunda parte, lo que vimos, función de producción, producto medio, producto marginal, ley de los rendimientos marginales decrecientes y en las estructuras de mercado, mercados monopólicos, mercado de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Qué son los mercados monopólicos? Y la parte de costos, costos fijos, costos variables, costos totales, costos marginales con su respectiva formulita. Por eso, no sé, ya debe ser como la cuarta o quinta vez que repito todos estos elementos. La importancia es que ustedes vayan haciendo o nutriéndose de algún cuadro, de algún mapa conceptual, todo lo que a ustedes les resulte de alguna manera más sencillo como para optimizar el tiempo e ir entendiendo estos conceptos y definiciones claves. No le tengan miedo a los gráficos porque eso es lo que te ayuda por allí cuando vos tenés el parcial que te permiten tener una hoja auxiliar justamente de ir representando, de ir teniendo para no estudiar de memoria. Esto que yo les decía, las relaciones directas entre precio y cantidad en la oferta o inversa entre el precio y la cantidad en la demanda, o lo de las elasticidades, que traten de irlos razonando en lugar de aprenderse de memoria y que te cambian un enunciado o te llevan a la aplicación de algún otro elemento y vos después no sabes para dónde ir o para dónde correr. Espero que en esta horita, como les digo, básicamente donde lo que hemos tratado es de compilar los aspectos básicos que tienen en este módulo, les haya servido para clarificar ahí lo que planteaba Octavio, Lore, Vicky, de ir estructurando diferente el aprendizaje
vuelvan a repasar esto después la clase, ya seguramente en el transcurso de hoy y de mañana ya van a tener ahí el link. Tienen también la grabación de los contenidos para el repaso del módulo 3 y el módulo 4, que era del parcial 2. Entonces ya con estos elementos hay que sacarlo adelante y después espero que me manden ahí un mensajito por lo menos de la plataforma si tienen que rendir en los próximos días, diciéndome, profe, ya aprobé, ya está listo y todo suma y todo sirve. No sé si hay alguna consulta puntual, algo que necesiten, que les haya quedado por ahí como interrogante de algún temita que yo no lo haya abordado. Si no, ya de antemano, antes de terminar, de agradecerles a ustedes esto por la presencia, por sumarse en esta tardecita. Por ahí, escucharlo suena distinto antes de estar leyendo el material. Profe, buenas tardes. Sí, sí. Yo me quedé, yo tengo que recuperar y hacer el integral esta semana. Sí. Y revisando algunos conceptos, cuando voy a ver el tema de la función de la demanda, para obtener la función de la demanda, hay ahí como una fórmula donde se despeja P, Q también, que estoy tratando todavía de descifrar todo eso. Bueno, no parece tan difícil, pero lo que a mí me desorienta es cuando aparece, por ejemplo, si bien acá cuando yo despejo P, en el ejemplo que me aparece en la bibliografía, me aparece un valor de 20, pero de pronto aparece un valor de 0,15. Ese Sí. 0,15 no sé de dónde sale. Y ahí es cuando ya me desoriento con el cálculo. Después, en todo caso, pásamelo, así lo vemos, a ver a qué corresponde. De todos modos, se lo estoy poniendo también acá en el chat la forma que tiene la función demanda. La función demanda siempre tiene una forma de este tipo. Por ejemplo, ya les puse en el chat, puedo tener una función que dice 100 menos 20p. ¿Cómo sé que se trata de la demanda? Por el signo negativo, porque ese signo negativo lo que está especificando es la relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Estamos? Ese valor es la expresión clásica. El 100 sería el valor de la abscisa al origen y el menos 20 me está representando el valor de la pendiente. Si yo tuviera que despejar, y por allí les pasa, y el planteo le dice la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Simplemente la función inversa es el despejar el precio de esa cantidad. Entonces, si yo quisiera despejar de ahí el precio, una forma simple que se los doy por allí como reglita, es una cuestión matemática, esto me quedaría 5 menos, ahí se los pongo directamente, 0,05, en el ejemplo que yo les estoy planteando, ¿verdad? ¿Cómo hice para sacar eso sin hacerme tanto lío para despejar? Si yo quiero despejar precio de esta función que estoy poniendo ahí en el chat, yo tengo 100 menos 20p y yo quiero despejar p. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde sale ese 5 original? Simplemente divido 100 en 20 y eso me da 5. ¿Y de dónde sale el valor ese del 0,05? 1 dividido 20 y eso me da el valor de la pendiente. ¿Por qué? ¿De dónde saqué eso? Si yo despejo p, ¿qué significaría? Que este 100 pasaría para el otro lado restando. Y este 20 que está multiplicando debería pasar dividiendo. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de estar haciendo esos pasos matemáticos, lo que pueden hacer es más confundirte y muchas veces inducirte a un error. Como regla mnemotécnica es, si yo tengo una función, siempre se hace así, sí, siempre se hace así. Y yo quiero despejar P, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Dividir este 100 que tengo ahí, dividido 20. Y eso me va a dar el valor 5. Y para sacar el otro valor, simplemente lo que tengo que hacer es 1 sobre 20, o el valor que yo tenga acá, delante de P. Y eso me da esto. ¿Siempre lo voy a hacer así que tenga que despegar? Sí, siempre lo voy a hacer así, que tenga que despejar el valor. Puede que en algunos casos, por ahí como me estás planteando, Lore, que tendría que
que ver eso, lo del ejercicio, había que se habían detectado por allí algunos errores en las lecturas en términos de los pasajes de términos. Pero usualmente si vos tenés que despejar P, o sea, la reglita práctica y el artilugio matemático es ese, dividir los dos números que vos tengas acá y eso te da el primero, esto que yo puse acá. 1 dividido el valor que está delante de P y te vas a dar este valor. Y ya está. Y ahí tenés despejado precio de la función. Y cuando me pide calcular el equilibrio, solamente siempre lo que hay que hacer es igualar la oferta y la demanda. Nada más. Siempre que me pida equilibrio, igualo la función demanda con la función oferta. Agrupo los términos independientes, agrupo lo que tenga P y nada más. Si hace falta, por allí debo tener también algún ejercicio resuelto de despeje de esto que también se los transmito. Bien, profe. La Y ventaja siempre... que tenés por allí, si bien un el integrador es pesado porque es toda la materia. Como tenés que tener ejercicios o enunciados, tanto el parcial 1 como del parcial 2, ahí qué pasa, es como que el riesgo se va diversificando. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la probabilidad de que se te puedan incorporar una mayor cantidad de ejercicios, porque de hecho pasa por allí que me comentan algunos chicos que no tienen ningún ejercicio, que te tocan todas preguntas teóricas. Ojalá, profe, ojalá que sea todo teórico. Sí, a veces, por eso a veces depende de una cuestión también de suerte y verdad de lo que uno le toca en el examen. Ojalá, ojalá. Sí, Muchas gracias, profe. tiene que andar todo bien. Bueno, ahí lo toca ya de los dos, Lore Molina, también gracias a Victoria, bueno, a Ariel por sumarse. De que gran parte de ustedes también, o sea, es desarrollar todo un esfuerzo para el cursado de una carrera, el bagaje de conocimientos que hay que incorporar y todo lo demás. Bueno, a veces los tiempos laborales, los tiempos familiares, todo va haciendo por ahí un combo que complica. Pero bueno, el hecho de que ya han tomado la decisión de estar en una carrera, de ponerle dedicación y pilas, así que bueno, vamos por la micro y vamos por la macro, Angelina. Así que si tienen que rendir, no sé, tendrán que rendir esta semana o en los próximos días. Muchos éxitos. Nosotros los profes todavía quedamos ahí abiertos por cualquier tipo de consultas. Y vuelvo a repetir, saquen el miedo y el temor. Y lo fundamental es tratar de ir entendiendo. No estudiarse de memoria, porque es una materia larguita. Entonces, el viernes me dice ahí, bueno, tenés ahí un par de días todavía para meterle pilas, pero traten de ir esto, de ir razonando y tratar de ir entendiendo antes que me... Vamos a gestionar acá la grabación, lo vamos a ir...